Buenas tardes. Vamos a compartir una vez más nuestra oración. Nos acercamos a la palabra de Dios para escuchar a Jesús. Y lo hacemos en este día celebrando a San Francisco de Asís. Vamos a pedirle a Dios por su intercesión que podamos crecer en el amor a Él, así como lo experimentaba Francisco en su corazón, en el amor a la naturaleza y en el deseo de dedicarnos con intensidad a la oración y al anuncio del reino de Dios. El pasaje está en el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. En este pasaje cortito de San Lucas nos presenta dos de sus grandes temas, dos de sus grandes preocupaciones, repetidas a lo largo de todo su Evangelio. El primero de ellos es el lugar de las mujeres en el tiempo del ministerio de Jesús, el lugar de las mujeres en relación con Jesús. Y esto porque son parte de ese gran grupo que Lucas quiere que miremos y al que le prestemos atención, el grupo de los que no tienen acceso o tienen un acceso muy restringido, muy limitado a las cosas de Dios, las mujeres, los niños, los enfermos, los pobres. Y la otra preocupación, la otra inquietud, la otra cosa que Lucas nos quiere transmitir con insistencia es la importancia de la oración. Nos muestra muchas veces a Jesús apartándose para rezar, nos muestra a Jesús rezando a veces en público, enseñando a los discípulos, etc. En este caso es Jesús el que destaca la importancia de la oración, sin intención, como podría parecer a simple vista, de desacreditar el otro aspecto presente en el Evangelio, que es el de la hospitalidad. Jesús no podría jamás ir en contra de una tradición tan linda y que tiene tanta riqueza en el pueblo judío y en todo el Oriente en general, que es esto de la hospitalidad, de recibir a alguien en casa. Para todo el Oriente la visita es alguien que Dios envía, entonces hay una situación sagrada, muy particular en el hecho de recibir a quien se acerca. Merece una atención especial el que viene, exige muchas veces que quien recibe se detenga, postergue sus ocupaciones y postergue otras cosas para poder atender a la visita. Estas visitas a veces duraban varios días. Eso habla también entonces de la importancia que se le da al encuentro. Una primera cosa, me parece, para revisar en nuestra vida tan ajetreada, tan occidental, tan de actividades y de cosas, de qué manera conseguimos tomarnos el tiempo suficiente para visitar, para recibir una visita, para recibir en el corazón, aunque no sea en nuestra casa, pero recibir en el corazón al que se acerca, a quien quiera que sea que se acerque. Qué capacidad tenemos para detenernos, para hacer un paréntesis de nuestras preocupaciones y ocupaciones para prestar atención al que se nos acerca. Y si esto es tan importante en toda la tradición del pueblo de Israel, precisamente entonces se destaca la importancia de la oración, más importante que el huésped, que ya es muy importante. Más importante que el huésped es, en definitiva, Dios mismo, el encuentro con Dios mismo, es lo que le sucede a María. Se da cuenta que acá está el Maestro y que lo más importante es escuchar su palabra. Esto que hacemos nosotros, gracias a Dios, a diario. Y entonces también me parece que este es otro aspecto del Evangelio que nos puede ayudar a crecer en nuestra práctica de la fe, de qué manera no solo nos detenemos ante el que necesita, ante el que queremos, como quien dice, hospedar en el corazón, sino de qué manera también nos detenemos para facilitar
nuestro encuentro con Dios, de qué manera somos capaces de poner en un segundo plano nuestras actividades, por muchas que sean, y yo diría hasta por sagradas que sean. Recibir al que pasa, al que visita, es una actitud sagrada para el pueblo de Israel y ojalá también para nosotros. Pero muchas cosas religiosas, sagradas, incluso actividades que podemos tener en nuestra comunidad o actividades que tienen que ver con la práctica de nuestra fe, directamente tienen que ver con la práctica de nuestra fe, también pueden y deben quedar en un segundo plano a la hora de elegir entre una actividad o un encuentro personal. Es cuestión de ir encontrando el equilibrio en nuestra vida. Y yo diría hacerlo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Quiero decir, ahí a lo mejor suena un poco raro, pero los jesuitas, no sé si siguen haciéndolo, pero en algún momento enseñaban a sus dirigidos espirituales a hacerse la agenda de la semana. Y en la agenda de la semana había un espacio que estaba destinado exclusivamente a la oración, un espacio que yo diría intocable. Este es el momento que voy a dedicar a mi encuentro con Jesús, a mi encuentro con Dios. Entonces, al empezar la semana, uno ya sabía, el lunes voy a rezar en este horario, el martes en este horario. De esa manera que, como digo, puede sonar un poco rara, pero a veces uno agenda también encuentros con los amigos. Desgraciadamente a veces hay que organizarse así. Esto nos permite dedicarle a la oración lo mejor de nuestro día. Hay un riesgo que corremos a veces, que es el de destinar a la oración el tiempo que, digo entre comillas, me sobró, o el momento en el cual ya estoy más cansado, no tengo muchas energías, se me hace como más difícil el encuentro con Dios y se me hace más difícil concentrarme en ese encuentro con Dios. Es algo que podemos pedirle a Dios por intercesión de San Francisco, que amaba tanto la oración, porque amaba tanto a Jesús, y él y sus discípulos y esa comunidad que se formó en torno a él, dedicados a la oración y al anuncio, a la vez que a la alabanza, esta gran acción de gracias que encontramos en el corazón de Francisco respecto de la creación, de las criaturas que Dios confía al hombre como rey de la creación. Ojalá podamos, por intercesión de San Francisco, insisto, cuidar con mucho celo nuestros momentos de oración, de encuentro con Dios, sin descuidar la atención de quienes puedan necesitarnos. Ojalá podamos crecer en esta experiencia de encuentro personal con Jesús, que sin duda nos va a hacer mejores servidores de los demás. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.